Es una historia muy simpática. Por los años 60, lo primero que llegó aquí en artes marciales fue el karate. Lo trajo el doctor Jaime Fernández, que en paz descanse. Lo trajo de Argentina porque él estaba estudiando medicina en Argentina. Y cuando empezó a decir que enseñaba karate, todo el mundo se reía porque en ese tiempo karate era cuando le salía salpullido uno en la cara y le decían tiene karate. Entonces él empezó a divulgar el asunto de que karate era un arte marcial para la defensa personal y eso nos abrió el espacio. Cuando ya llegaron el profesor Kyung Dun Lee, que fue el que trajo el taekwondo a Bogotá, nadie conocía la palabra taekwondo. Eso no se conocía en ninguna parte. Entonces la única forma de divulgarlo fue taekwondo es karate coreano, porque realmente tiene una gran similitud. De hecho, el taekwondo viene del karate. Entonces la gente empezó a entender qué es taekwondo. No, es karate coreano. Ah, bueno. También le decían al taekwondo el karate volador, porque tenía muchos saltos, que un poco tenía en ese tiempo el karate. Entonces, cuando uno llegaba y alguien le preguntaba, ¿qué está haciendo? ¿Qué practica? No, yo practico karate coreano. Entonces, que se llama taekwondo. Y poco a poco así fue entrando la palabra taekwondo. Esa es la famosa historia del karate coreano. Y obviamente cuando yo comencé a practicar taekwondo, pues todos decían que era karate coreano y listo. Bueno, el taekwondo para mí es una forma de vida, porque tiene una gran ventaja con los deportes. En el deporte uno se entrena para hacer, para saltar, para lanzar, para meter goles, para meter cestas, etcétera, etcétera. El entrenamiento es netamente físico y mental. Entonces, físico, la capacidad que uno adquiere para desarrollar técnicas, y mental, esa capacidad de ser capaz de afrontar situaciones difíciles y salir adelante. Hasta ahí estamos hablando de un deporte. Pero ya, cuando es un arte marcial, viene la parte espiritual, la parte de convivencia con la gente, la parte de respeto, la parte de consideración, por esos 5 principios básicos. Entonces, indudablemente, el taekwondo es mucho más que un deporte. Y por eso digo yo que es una forma de vida. Sí, efectivamente. Cuando yo empecé a investigar sobre los artes marciales, encontré, estando yo en la Universidad Nacional, un curso que decían defensa civil. Y lo programaban en las diferentes facultades. Entonces un día yo pregunté, ¿qué es defensa civil? No, es una forma de comportamiento que es muy interesante. Y yo fui. Y efectivamente daban ciertas instrucciones para que la gente se comportara bien en sociedad y tal cuestión. Y poco a poco empezaron a enseñarnos técnicas de defensa personal. Y entonces un señor que era en ese tiempo un capitán de la policía nos hacía esos cursos de defensa personal. Inclusive visitábamos la estación que quedaba en la 100 con la Caracas y allá tomás clase con este señor. Aprendimos algunas caídas, algunas técnicas de agarre, etcétera, etcétera. Y el curso se acabó porque hubo una revuelta en la universidad, entonces ya no nos volvieron a recibir. Entonces seguimos buscando, yo interesado en el karate en ese momento, y encontré que mi hermana, que estudiaba en la Universidad de América, dijo, oiga, llegó allá un señor coreano que enseña eso de karate, ¿eso que quiere usted? Yo fui hasta la universidad, averigüé y me dijo, no, háblese con el director de deportes. Hablé con el director de deportes y cuando me encontré con él, curiosamente nos conocíamos. Había sido entrenador mío de fútbol cuando yo estaba en el colegio José Max León. Entonces, de hecho, me recibió muy bien. Pero no había convenio con ninguna universidad. Entonces me dijo, no, espérese un tiempito, que tal vez el otro mes que estamos haciendo unas charlas, a ver, y abrimos el espacio, porque estoy haciendo una novedad para otras universidades. Así fue como después de una Semana Santa volví y él me dijo, ya puede entrar y tal cosa, y entré yo a la Universidad de América. Bueno, paralelo a eso, yo conocí
un señor que practicaba judo. Y entonces empecé a practicar algo de judo, donde aprendí básicamente las caídas y algunos pequeños lanzamientos. Bueno, para ir al taekwondo, sí, ya unos años más tarde empecé a practicar hapkido. Y en hapkido llegué hasta cinturón azul. Hasta que el maestro que había se fue para Corea y perdimos el contacto. Y entonces ya seguí con la práctica del taekwondo, que ya la tenía arraigada en cierta forma. Yo inicié el taekwondo, como les digo, en la Universidad de América con el profesor Kyung-Nun Lee, que había llegado en el año 1967. Y yo empecé a practicar en el año 1968, un año después. Y ahí se comenzó la práctica del taekwondo, pero el profesor mío siempre fue el profesor Kyung-Nun Lee, que él venía de Corea directamente con un intercambio que se hizo con la Universidad de América. La Universidad de América se comprometió a enviar 2 profesores de español a Corea. Y Corea envió entonces al profesor Kyung-Nun Lee de taekwondo y al profesor Sun Mo-ban, que era un profesor de judo, que venía de haber sido campeón olímpico en México hacía un par de años. Y él fue el que trajo muy seriamente el judo acá. Ahí fue. Cuando yo inicié en el grupo de la Universidad de América, habían 2 clases y cada uno tenía 40 practicantes. Eso era tremendo. Estábamos en la casa que queda en la carrera quinta con calle 11, al lado de la policía militar. Y allá en la parte de atrás de esa casa habían abierto un espacio donde se empezó las prácticas de judo y de taekwondo. Pero el grupo era de 80 personas. Con la primera persona que yo me contacté y que seguí por largo tiempo fue con el profesor Rafael Camerano, que él estudiaba en la Universidad de América. Nos hicimos amigos y él fue, y un señor Camilo Munar, que también estuvo con nosotros durante un tiempo. Cuando se acabó el convenio con la Universidad de América, el profesor Lee puso su academia. Y en esa academia, entonces, allá llegó el profesor Camerano y el profesor Camilo. Allá seguimos. Los 3 salimos de ese grupo. De ese grupo no salió más y habían personas ya avanzaditas, pero no salieron más. De ahí fuimos a la academia del profesor Lee y ahí nos encontramos con las otras personas que fueron los compañeros de siempre. Ahí había un grupo bastante grande. El profesor Lee tenía muchos alumnos. Muchos llegaban, pero también muchos se iban porque era una disciplina bastante fuerte. Pero entre las personas que estaban ahí, estuvo el señor Germán Gutiérrez, que ya hace unos años murió en Estados Unidos. Estaba el profesor Iván Darío Valencia. Bueno, seguimos muy de amigos. Estaba el señor Harry Gómez, que llegó allá, que él después fue para Centroamérica a fundar el taekwondo en Centroamérica, creo que fue en Costa Rica, me parece. Bueno, y de las personas, actualmente, pues el profesor Camerano murió hace unos años, y con el que todavía tengo vínculos muy estrechos y somos muy amigos es con el maestro Iván Darío Valencia. Con él sí, desafortunadamente ya no practica. Como le cuento en la academia, entonces yo conocí al profesor Iván Darío Valencia, al profesor Munar y al profesor Rafael Camerano. Había un alumno avanzado que era el señor Álvaro Garay, que fue de los primeros alumnos que tuvo el profesor Lee con el señor Germán Gutiérrez, que se graduaron de cinturón negro. El profesor Garay era muy inquieto y tenía conocidos y nexos con el Colegio San Bartolomé. Y en el Colegio San Bartolomé él hizo un grupo. De ese grupo, más adelante, cuando recibió la autorización del profesor Lee y todo eso, ese grupo fue llegando a la academia del profesor Lee como invitados. Y allá conocí a todos los fundadores de la Academia Colombiana de Taekwondo. Ahí nos hicimos amigos, varios de nosotros, entonces estábamos estudiando en la Universidad Nacional, entonces ya por ahí nos conocíamos más, éramos más amigos y ahí se conocieron los 8 fundadores.
¿Qué pasó más adelante? Continuamos, llegamos a ser cinturones negros, muy inquietos, muy hambrientos de conocimientos. Y llegó un momento en el que el profesor Lee, como él tenía unos cuanes, venía a una escuela que era el Mudo Kwan, entonces había perdido cierto contacto con Corea y tenía unos conocimientos limitados. O sea, él conocía muchas figuras y todo eso, pero llegó un momento en que todo nos lo había dado a nosotros. Y nosotros decíamos, bueno, hasta aquí llegamos. Se empezó a averiguar, resulta que el taekwondo ya era muy conocido universalmente. Entonces ya decía, oiga, que yo tuve contacto, me traje una revista, que en la revista dice que en tal parte hay tal cuestión. Me acuerdo mucho que el papá de Álvaro Garay tenía una droguería en la calle 53 con carrera 25, algo así. Bueno, y allá llegaba en la única parte donde llegaba la famosa revista Black Belt. Y allá se enteraba uno de que había taekwondo y había karate y había una cantidad de artes marciales, especialmente en Estados Unidos y en Europa, que uno no conocía. Bueno, cuando ya no estábamos como tan satisfechos de los conocimientos, porque queríamos aprender más, entonces buscamos contactos. Se hicieron contactos con la Federación Internacional y por medio de contactos de cartas se hizo contacto con estos señores y estuvieron muy interesados en seguir con nosotros. Entonces dijimos, aquí la única forma que hay que hacer es fundar una academia, buscar la afiliación a la Federación Internacional y seguir aprendiendo taekwondo. Bueno, entonces, básicamente por idea inicial del profesor Iván Darío Valencia, nos fuimos reuniendo los que en ese tiempo éramos todos cinturones negros. Bueno, aparte fuimos a la casa inclusive de él y tuvimos varias reuniones con la idea de fundar una academia nuestra y buscar contacto en el exterior, traer algún instructor que nos enseñara más de lo que sabíamos, porque nosotros estábamos apenas primer dan, no más. Así se hicieron los contactos, hasta que supimos que se iba a hacer el primer campeonato mundial en Toronto, Canadá. Inscribimos, pedimos autorización, nos aceptaron, siempre y cuando pues nosotros deberíamos ir con un instructor coreano. Bueno, finalmente, después de todos los contactos y todas las cuestiones, decidimos fundar la academia, solamente con el ánimo de buscar contactos internacionales y seguir aprendiendo taekwondo, porque en primer dan no nos podíamos quedar, seguir aprendiendo taekwondo. Así se formó el grupo y los fundadores entonces fuimos el profesor Iván Darío Valencia, Rafael Camerano, Pedro Bejarano, Edgar Pinilla, Julio César García, Alfredo Prada y yo. De esos 8 no fuimos todos los que iniciamos. Estaba, por ejemplo, Camilo Munar y creo que había otro muchacho, no me acuerdo quién, y ellos sí no quisieron seguir. Les dijeron que no, es que ellos seguían el profesor Lee y todo eso. Entonces los 8 que quedamos fundamos la academia. Ahí arrancamos para fundarla. Cuando yo inicié, ya Iván Darío era cinturón verde y hacía monitorías en la academia del profesor Lee, le hacía los calentamientos y además iba avanzadito. Bueno, detrás entonces estaba el grupo del profesor Garay, entonces los otros que acabamos de nombrar. Íbamos parejos, excepto Iván Darío era el único avanzado. Los demás íbamos parejos y creo que nos conocíamos cuando éramos apenas amarillos, éramos principiantes. Pero el grupo era muy homogéneo, éramos más o menos de la misma edad. Varios estudiamos en la Universidad Nacional, José Fernando no, porque él estudiaba en la Universidad de La Salle. Bueno, entonces todos éramos compañeros por ahí y comenzamos a ir un poquito adelante, un poquito atrás, un poquito adelante, un poquito atrás. Yo tendía a ser un poquito más adelante que ellos porque tenía la autorización del profesor Lee y los otros muchachos, aunque venían más o menos por el estilo, pero como no tenían la autorización del profesor Lee, el profesor Álvaro Garay no los podía graduar. Bueno, entonces ellos venían ligeramente detrás. Bueno, seguimos muy parejos el camino, así el orden de los cinturones era diferente porque después de blanco venía azul en lugar de amarillo.
Bueno, entonces era un poquito diferente la graduación. Y así poco a poco fuimos llegando, que a verde, que azul, que tal cuestión, hasta que llegamos ya cerca a ser a rojo para hacer cinturones negros. Recuerdo mucho que el profesor Lee presionaba un poquito para que yo me presentara, porque era alumno muy directo de él. Los otros habían sido en segunda instancia alumnos porque primero fueron con Álvaro Garay. Entonces él presionaba para que yo presentara antes que los demás. Recuerdo que alguna vez, ya estando en cinturón rojo, pasando todos los colores, entonces él me dijo: Luis, presenta examen. Le dije: no, profesor Lee, yo todavía no estoy preparado. Entonces yo había tomado el taekwondo con tanta seriedad que yo quería ser muy bueno en todas las técnicas para presentar un examen excelente y ser cinturón negro de alto nivel. Él me presionó bastante hasta que me dijo: no, presente examen. Y de un momento a otro me puso. Pues yo sentía que estaba preparado, pero no tanto como yo quería estar. Así fue, presenté mi examen, lo pasé. Y poquito después entonces nosotros presentamos inclusive más o menos al tiempo con Julio César y con Rafael Camerano. Los otros muchachos, Edgar, Pedro, Alfredo, fueron un poquito detrás, pero por decir un semestre más o menos detrás. Y luego ya estábamos todos en primer dan, ahí nos empatamos. Para llegar a eso yo me gasté más o menos entre 2 años y medio a 3, ¿sí? Se hacía examen cada semestre. Ya no habían franjas en ese tiempo, sino de un color pasaba uno al otro, y más o menos cada semestre uno podía pasar. Ahí fue más o menos el trasegar hasta llegar a cinturón negro.